¿Qué tal? ¿Quién era Ernesto Guevara de la Serna? Más conocido como el Che. ¿Quién es realmente este personaje? El Che. Pero su nombre completo es Ernesto Guevara de la Serna. ¿Quién era este personaje? Conocemos como un guerrillero revolucionario hispanoamericano, un argentino que trabajó mucho tiempo al lado de Fidel Castro. Generalmente conocemos por ese tema. Y murió en Bolivia. Pero ¿cuál es su biografía no contada o la biografía oculta? Su biografía prohibida, se podría decir también. ¿Qué vida ha tenido en su infancia? ¿De dónde viene? ¿Cómo era su familia? ¿Por qué se convirtió en un guerrillero? ¿Por qué se convirtió en en las palabras de Nicolás Márquez, un matón, un asesino? ¿Por qué se convirtió en matón, en asesino? El Che Guevara. Hay un libro publicado por Nicolás Márquez titulado La máquina de matar. Y ahí está la biografía más oculta o la biografía más oscura de Che Guevara. Pero hoy vamos a hablar sobre este personaje y su biografía también, la biografía que ha sido no contado por otros, ni de sus partidarios, ni de sus amigos, pero es una biografía que realmente nos va a dar muchas sorpresas. Bienvenidos, pero no se olvide activar también nuestro canal, y así suscribiéndose, poniendo un comentario, un like, y de esa manera también nos apoya, ¿no? Y vamos a comenzar citando a Nicolás Márquez. Citando a Nicolás Márquez. Se dice, fue una joven acaudalada, Cilia de la Serna. Era una ferviente católica y comulgaba diariamente. ¿Quién era esta joven? Su devoción religiosa no era menor. Un momentito, vamos a... Su devoción religiosa no era menor. ¿Qué pasó con este personaje? Cilia de la Serna, un familiar, su progenitora de Che Guevara. Así es, su progenitora. Entonces, aquí vamos a conocer su vida más oscura, más oculta de Che Guevara. Dice, ahora vamos a aquí, muchísimas gracias por unirse también a nuestro canal de TikTok. A ver, un momentito, ahí tenemos. Repetimos. Los Guevara de la Serna. La joven acaudalada Cilia de la Serna era una ferviente católica y comulgaba diariamente. Su devoción religiosa no era menor. Ella se graduó del prestigioso Colegio Francés del Sagrado Corazón en Buenos Aires. Incluso pensaba tomar los hábitos. Según Pierre
Calfón escribe estos pasajes de la historia. Continúa. Pero a poco andar conoció a Ernesto Guevara Lynch, un bon vivant de prosapia, que estudió arquitectura sin llegar a recibirse. Se produjo entonces el enamoramiento y el proyecto de Cilia de incorporarse a la vida religiosa quedó en el olvido. Era pareja de Che Guevara, Celia de la Serna. No era su progenitora, era su pareja. ¿Qué pasó después? Ambos iniciaron una relación y rápidamente Cilia quedó embarazada en pleno noviazgo. Para tratar de morigerar el escándalo que este episodio generaría en los ambientes católicos y aristocráticos de la elegante Buenos Aires de 1927, se forzó un casamiento prematuro con casi 3 meses de embarazo para el 20 de diciembre de ese mismo año. En su comienzo, Che Guevara y su pareja eran bien conservadores, su familia, por eso se atrevieron a casarse, porque ya se habían unido sexualmente, ya tenían su pequeño, ya gestando casi 3 meses. Según el catolicismo, eso no podía quedar así. La solución era pues el matrimonio. Ese conservadurismo, la vida religiosa que hemos tenido en Hispanoamérica aún sigue hoy. Esa vida, esa costumbre tradicional que hemos adoptado desde los tiempos de los incas todavía, es muy bueno y necesario. Por eso pues cualquier joven así nomás no podía pues pasar la vida sin haberse casado. Si ya tenía su comprometida y si ya tenían hijos, el siguiente paso era pues el matrimonio. Antes de ello era el matrimonio, el compromiso ya venía. Y seguimos creyendo en esa vida, en esa tradición. Recapitulamos. Es necesario, es muy bueno para la subsistencia de la raza humana y también para la subsistencia de un país. Por sus principios cristianos, un país puede subsistir formando una familia. Todos venimos de una familia. Y eso era Che Guevara en su comienzo. Antes que era un guerrillero, matón, un terrorista, un asesino, Che Guevara tenía su vida normal. Un católico devoto, casi religioso. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo se convirtió en un gran terrorista o guerrillero, asesino, matón después? El famoso Che Guevara nos lo cuenta Nicolás Márquez. Estamos usando sus escritos de Nicolás Márquez. Muchos sacerdotes, amigos y personalidades de los ambientes que Cilia frecuentaba, o sea, su pareja ya su esposa de Che Guevara. Bueno, estoy leyendo con doble R, no es Che Guevara, sino Che Guevara, nada más. Che Guevara. En su momento, muchos sacerdotes, amigos y personalidades de los ambientes que Cilia frecuentaba, bien
reprobaron su conducta o directamente le dieron la espalda. Episodio que le produjo un furioso resentimiento contra la iglesia. Ya cuando el parto era inminente, la pareja viajó fugazmente a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde Celia dio a luz su primer hijo, Ernesto, el 14 de junio de 1928. Ernesto Guevara Lynch. ¿Quién era? No es el Che Guevara mismo, sino su padre de Che Guevara. ¿Se dan cuenta? Así es. ¿Qué pasó después? O sea, Ernesto Che Guevara nació el 14 de junio de 1928. Todo comienza antes del nacimiento. Todo comienza antes de haber llegado a este mundo. Su mamá, una persona resentida. Repetimos la cita, lo que dice Nicolás Márquez. Muchos sacerdotes, amigos y personalidades de los ambientes que Celia frecuentaba, o sea, su mamá de Che Guevara, bien reprobaron su conducta, directamente le dieron la espalda. O sea, todo ese episodio, esa escena de la vida que le produjo un furioso resentimiento contra la iglesia. O sea, ese hecho de rechazo, de reprobación, generó un resentimiento contra la iglesia católica. Y ese resentimiento se trasladó a su hijo que estaba gestando. ¿Cuántos meses tenía? 3 meses de embarazo. ¿Se dan cuenta? O sea, ese episodio de rechazo, de reprobación, todo aquello generó un resentimiento contra la iglesia católica. Ya cuando el parto era inminente, la pareja viajó fugazmente a la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde Celia dio a luz a su primer hijo y le puso su nombre Ernesto, el 14 de junio de 1928. Así es. Que el matrimonio haya viajado a Rosario ante la proximidad del parto no fue por un motivo azaroso, sino con el afán de fraguar la fecha del nacimiento y disfrazar la situación. Ernesto, padre, su papá también se llamaba padre, por eso confundimos a veces con su padre. Al comienzo dije que era padre. Sus progenitores de Ernesto Che Guevara. La diferencia es por su apellido, Ernesto Guevara Lynch. Es su papá. Su hijo es Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che. ¿Qué pasó después? Ernesto, el padre, arregló con un primo médico para que pariera en Rosario. Llegamos justo a tiempo. El 14 de mayo de 1928 nació nuestro primer hijo y le pusimos el nombre del padre. Lo anotamos un mes después. Siempre hablamos de un parto adelantado, cuestión de salvar las apariencias, confesó Celia. ¿Quién escribe? Julia Constengla. Ella escribe en su libro llamado Celia, la madre del Che. Bueno, es una cita que saca el autor
de este libro, Nicolás Márquez. Los hermanos del primogénito Ernesto, o Ernestito, el pequeñito, no tardaron en llegar y el matrimonio tuvo 4 hijos más. Ernesto Che Guevara tuvo 4 hijos más. O sea, el Ernestito, llamado el Che, ha tenido 4 hermanos. Total eran 5 entonces. Cuenta Ernesto Guevara Lynch, padre, que poco antes de que Ernestito cumpliera 2 años, 1930, nació en 1928. O sea, próximo, de aquí 2 años, cumple 100 años Che Guevara. Y la izquierda, de hecho, van a adorar, van a idolatrar. Los de izquierda lo endiosan a sus personajes, lo idolatran, lo convierten en ídolo. Por eso queremos realmente aquí, ¿quién era realmente Che Guevara? Queremos conocer cómo llegó a ser un hombre terrorista, guerrillero, matón, asesino, como menciona Nicolás Márquez. ¿Qué más dice? Estando el matrimonio residiendo en Buenos Aires, su mujer, nadadora de fuste, solía llevar a su hijo al Club Náutico de San Isidro, a orillas del Río de la Plata. Una fría mañana de mayo y además con mucho viento, mi mujer fue a bañarse al río con nuestro hijo Ernesto. Llegué al club en su busca para llevarlos a almorzar y encontré al pequeño en traje de baño y afuera del agua y tiritando. Celia no tenía experiencia y no advirtió que el cambio de tiempo era peligroso en esa época del año. Escribe Jorge Castañeda, La vida en rojo, una biografía de Che Guevara. Así es. La falta de experiencia de atender a un pequeño sería un peligro para enfermar, ¿no? Lo dejó en un lugar muy frío, tiritando por el pequeñito Ernestito. Y manifiesta después, este incidente dejó en Ernestito una dramática secuela que lo acompañaría toda su vida. Ahí está. Un asma garrafal que marcaría a fuego su personalidad. Por eso realmente Che Guevara más adelante estudió medicina. O sea, todos los hechos que marcan, acciones que marcan nuestra vida, a veces en el futuro, para contrarrestar eso, terminamos ocupándonos. Pero se ocupó no tanto en la medicina, su ocupación era matar personas, como menciona Nicolás Márquez. Máquina de matar, un libro titulado muy brillante, publicado por Nicolás Márquez. Máquina de matar, Che Guevara. Pero ¿cómo llega a ser como una máquina de matar Che Guevara? Eso es lo que tenemos que aquí explorar. Al pequeñito lo dejaron en un lugar muy frío y eso lo generó que tuviera asma. Y esa asma le acompañaría durante toda su vida. Marcó toda su trayectoria, su vida, la enfermedad del asma. Nunca pude acostumbrarme a oírlo respirar con ese ruido, lamentaría su padre.
Paco Ignacio Taibo escribe en su libro Ernesto Guevara, también conocido como el Che. Nunca pude acostumbrarme a oírlo respirar con ese ruido. O sea, generaban ruido, ¿no? Cuando respiraba generaban ruido. Algo así, ¿no? Lamentaría a su padre. Y en búsqueda desesperada de médicos y tratamientos infructuosos por recomendación de su pediatra, la familia decidió marcharse a la ciudad de Alta Gracia, provincia de Córdoba, en Argentina, un lugar donde abunda la sierra y el clima seco, lo cual prometía ser un alivio parcial para la enfermedad del niño. ¿Qué enfermedad había atraído? Asma. Lamentable, ¿no? Un pequeño descuido, ¿cómo puede marcar a un pequeñito, a una persona, durante toda su vida, una enfermedad, ¿no? Allí permanecería desde los 4 años y medio, en 1933, o hasta 1933. Recién se marcharía a los 19 años, año 1947, donde en Córdoba, pero después se marchó en año 1947 para estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires. Ahí está, estudió Che Guevara medicina en la Universidad de Buenos Aires, pero no ejerció. Claro, ejerció de repente como una forma de solidaridad en el campo, donde ejercía la práctica de ser guerrillero experto, estratega, matón, asesino en las selvas, yacía en Centroamérica, en Perú, Bolivia o Cuba, y hasta también otros países. Che Guevara era un matón, un asesino de primer nivel, máquina de matar, como decía Nicolás Márquez. Era una máquina de matar, se mataba como una máquina, veloz para matar, hombre veloz. ¿Qué más dice Nicolás Márquez? Su primo hermano, el abogado Fernando Guevara Lynch, le detalló a quien suscribe que Ernestito y sus hermanos se vivían agarrando a piñas. Ernesto tenía los ojos como un puma en cautiverio, una mirada penetrante y agresiva. Así es. Todo el mundo usan en sus fotografías, su busto, en sus polos, en sus camisas, hasta en sus tatuajes, usan su busto o rostro de Che Guevara, en las gorras, en los vestidos. O sea, prácticamente Che Guevara ha sido ya idolatrado, se convirtió en un ídolo internacional. Vale la pena estudiar su biografía. ¿Cómo se convirtió Che Guevara de noche a la mañana un ídolo internacional? Si era un matón, un asesino, un experto en matar a la gente. En otras palabras, un terrorista de primer nivel. ¿Cómo se convirtió en un gran asesino? Esa pregunta vamos a responder en nuestros próximos programas. Estamos dando una entradilla nomás. Su biografía de Che Guevara. Son tomazo, mira. Tendrá por lo menos 600 páginas. Un poco más, menos que 400 páginas. Pero aquí hay otros ídolos más, ¿no? Hay otros personajes más para hablar. Pero estamos puntualizando el tema de su vida de infancia y su trayectoria en su adolescencia y su vida de estudiante de Che Guevara. Y tiene una mirada penetrante y agresiva. ¿Por qué tenía una mirada agresiva?
porque ya el resentimiento ya estaba en Che Guevara. ¿Cuándo se convirtió en un resentido social Che Guevara? En su vientre materna, porque su mamá era una resentida contra la Iglesia Católica, porque lo trataron mal los sacerdotes, los amigos religiosos que tenía Celia. Celia quería ser religiosa, pero dejó esa postura y se unió a su padre de Che para casarse después y vivir pues una vida normal como una familia, pero recibió reprobación de los religiosos y por eso se convirtió en una persona resentida ante la religión católica. Y todo eso, si hablamos del tema de especialistas que hablan sobre cómo forma el hombre, cómo se forma en el vientre materno, todas las emociones, sentimientos, pasiones, problemas, sí influyen en una persona, en su carácter, en su formación, sí influyen. Si el madre gestante siempre va a estar alegre, contento, y ese pequeño también saldrá así. Si madre va a ser totalmente un rabioso, cascarrabio, un quejón, ese pequeño también saldrá con ese carácter. O sea, todas esas emociones influyen. Pregúntenle a todos los especialistas, ¿cómo se forma en la vientre materna el carácter o la personalidad de cada persona? Entonces, Che ya tenía esa parcita de ser un resentido social. Sigue diciendo Nicolás Márquez: era una familia muy violenta, éramos todos muy educados, pero ante el primer problema se arreglaba el asunto con violencia. Ahí está, ¿no les digo? Estaba rodeado de violencia. No eran personas pacíficos, rodeado de violencia. Un momentito, vamos a prender la luz. Aparte de que su vientre materno recibió unos sentimientos muy negativos como el resentimiento, pero en su infancia, en su adolescencia, Ernesto Che Guevara vivió en un clima de violencia. Era una familia muy violenta, éramos todos muy educados, pero ante el primer problema se arreglaba el asunto con violencia, manifiesta Nicolás Márquez. Él tenía esa actitud para demostrar que el asma no lo limitaba en nada. Eso sí, tenía su alto grado de valentía, en términos técnicos se llama la resiliencia, ¿no? No podía rendirse ante las dificultades que ha tenido en su salud, en su familia, o alguna discapacidad o una enfermedad que tendría durante toda su vida. Eso es lo que el tema de dificultad a veces a uno lo convierte en personas más fuertes. Personas más fuertes. Si una persona desde sus pequeños bien sanito, está propenso a cualquier pequeña enfermedad y puede morir. Pero si desde pequeño uno crece con ciertos problemas, dificultades respiratorios, enfermedad o dificultades en su vida o una discapacidad, y eso le hace más fuerte a una persona. Así que si tienes alguna dificultad, no te quejes, porque eso te ha hecho más fuerte, ya sea en tu salud, en tu vida familiar, tu salud física, emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Después manifiesta
O sea, el Che, él tenía esa actitud para demostrar que el asma no lo limitaba en nada. No le tenía miedo a la muerte, a nada. ¿Quién manifiesta esta cita? Fernando Guevara. Bueno, es un reportaje a Fernando Guevara Lynch, a su tío, concedido a Nicolás Márquez. Así es. Manifiesta su propio tío. No tenía miedo a la muerte, ¿eh? No tenía miedo a la muerte. Ese era Che Guevara. Por eso, pues él, sin miedo, mataba a la gente. Sin miedo, mataba a la gente. Era un matón. Se convirtió en un matón. Un guerrillero. Hablaríamos en Perú como... ¿Quién es el que mató más gente en Perú? Bueno, Aimel Guzmán, también del líder de Sendero Luminoso, sí. Y hay otras personalidades, por ejemplo, en Cuba, en Venezuela, ahí están los sandinistas en Nicaragua, en Colombia los de FARC, ahí está. En Perú tenemos a Sendero Luminoso y también a MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Así es. Continuamos. Estas peligrosas formas fueron forjando un modus vivendi, signado por la brusquedad, el desafío y la asunción de riesgos absurdos de parte del protagonista del presente pasaje que vamos a compartir. Sí. Asimismo, la casa de la Guevara, de la Serna, o sea, de su mamá, se caracterizó por ser un permanente desorden, identificado por la anarquía, además de por la sociedad. Incluso la empleada doméstica de la Guevara, Rosario González, recuerda que el horario de la comida nunca era el mismo. Un desorden. Mira, cosas que marcaron su vida de Che Guevara. Un desorden. Como el señor y la señora frecuentaban el Sierras Hotel, club exclusivo de Alta Gracia. Casi siempre volvían de madrugada. Al otro día se levantaban a cualquier hora. Es lo que manifiesta también, claro, a cualquier hora, o sea, la cocina